con el tema económico particularmente, porque estamos en el inicio de padecer las consecuencias de una crisis sistémica. Hoy la realidad económica de este país, la falta de credibilidad en las instituciones, el desencanto social y la falta de resultado de parte de sus gobernantes es caldo y cultivo perfecto para una crisis sistémica. Y quiero referirme al tema económico porque ya es una realidad y me parece que se quedaron cortos. El anuncio del recorte de los 124,000 millones de pesos va dirigido y orientado particularmente, y eso es lo que preocupa, a programas sociales. Va dirigido a el gasto corriente del gobierno, que en eso tiene sus asegúnes. Ojalá fuera para quitarle privilegios a los funcionarios en este momento de crisis, pero luego lo hacen para impedir programas, para impedir función, para impedir desarrollo. Y preocupa también que en este mismo recorte se ha anunciado el recorte de las participaciones federales a entidades federativas. Es decir, el Estado y los municipios tendrán menores recursos. Hay por el Banco de México también el anuncio del incremento de la tasa de interés. Y viene acompañado del endeudamiento irracional del que ha sido objeto nuestro país o estos gobiernos en los últimos 2 años. Solo como ejemplo, de 5 billones que venía arrastrándose de deuda en el histórico, solo en lo que va del mandato de este nuevo gobierno ha rebasado los 7,450,000 millones de pesos. Y en un momento desafortunado para México. Desafortunado por la caída de precio del petróleo, su principal ingreso, desafortunado por la parálisis económica que está viviendo y desafortunado por la condición de inseguridad que impide el desarrollo económico. Les comento esto porque lo que a mí en lo personal me preocupa es que el gobierno o los gobiernos no estén haciendo nada en la reorientación de su recurso público, en el rediseño de su política pública para atender un problema fundamental, el empleo en este estado de Zacatecas o en el país. Porque no hay otra manera de serenar nuestro país si no es en el desarrollo económico que dé oportunidad a la generación de empleo. Es preocupante, por eso sostengo que debemos de empezar a seguir demandando, aunque no nos escuchen, que se reoriente el recurso público para la generación de empleo, que se reoriente el recurso público para la generación de desarrollo económico, porque debiera preocuparles a las cámaras de comercio, a la Cámara de Construcción, a la Cámara Empresarial en Zacatecas, que se diera a conocer en diarios nacionales esta semana los indicadores económicos de crecimiento, y de 10 parámetros que se miden, Zacatecas salió reprobado en 7 de ellos. Es decir, ya ni siquiera pudimos conservar la medianía. Estamos entre los 10 estados que no solamente no crecieron, decrecieron. Y debiera ser una circunstancia que llame a atenderse. Yo no he visto, y lo digo con mucho respeto, que se anuncie algún plan emergente, alguna medida de urgencia, y hay sectores ávidos, deseosos
y como alternativa de solución al problema grave que está padeciendo Zacatecas. Menciono uno, el campo. Al campo le urge un programa emergente de subsidio, como ya lo están haciendo los estados. Subsidio en el diésel al 50%, subsidio en el fertilizante, subsidio en los insumos para poder ir a reactivar la producción de manera casi automática o casi inmediata. Se los garantizo. Ese es uno. Dos, el tema de minería se dejó de atender y hoy están cerrando algunas mineras y se desaprovechó el boom de la minería. Es otra alternativa que pudiera impulsar el desarrollo de empleo. Otro sector, el de servicios. Se han abandonado los servicios y si no, pregúntenle a los hoteleros, pregúntenle a los restauranteros y nada se está haciendo para recuperar la economía y su desarrollo económico y como consecuencia la generación de empleo. Yo creo, ya no sé, pero el llamado se lo haría al gobierno y se lo haría a la sociedad. Si no empoderamos la sociedad, si no damos paso al talento y la capacidad del ciudadano, del sector productivo, no veo cómo podamos serenar, y de veras, se los digo con sinceridad, estamos en una verdadera complicación económica. Y bueno, ojalá que en el marco de las campañas, porque eso hace todavía más terrible nuestra situación, porque pareciera que en Zacatecas las únicas distracciones que vamos a tener, digo distracciones porque no le veo mucha contenido, pues es la campaña electoral. Y no se les olvide que la campaña termina hasta junio y ya se fue prácticamente la mitad del año. La mitad del año. Y si vas a ver en el marco de la veda, suspender programas, suspender desarrollos, suspender, pues entonces ya la molamos. Por eso el llamado pues concretamente, nuevamente, a la reorientación del recurso público y la generación de un plan emergente que pueda paliar y pueda un poco amortiguar los efectos de esta crisis económica, que hay elementos y evidencias suficientes para considerarla con seriedad. No es un asunto discursivo. Hay una caída del precio del petróleo, hay una alza de las tasas de interés, hay una expectativa, inclusive ya el propio Banco de México y los organismos internacionales ya tiraron la expectativa de crecimiento con la que arrancó nuestro país y apenas estamos en febrero. Habían tasado la expectativa de crecimiento al 3.8 y cuando arrancaron hasta con una expectativa de que íbamos a ir al crecimiento de su Producto Interno Bruto hasta de un 4%. Fíjense nada más, y ahorita ya va, en algunos analistas, el propio Banco de México ya va en 2.5 y apenas estamos en mediados de febrero. ¿Qué te dice? Si la expectativa y la tendencia es de la baja, te dice que no va a haber crecimiento, van a cerrar con 0 o menos 0 en el año, que sería delicado. Mientras tienes Estados Unidos con un crecimiento y con una fortaleza económica. Por eso, pues, me parece que se están equivocando en el tema económico de nuestro país. Me parece que el tema y el llamado quisiera dejarlo solo en ese, porque es preocupante, y preocupante que se le esté destinando mayor cantidad a las campañas políticas, que fueron casi 20,000 millones de pesos para los partidos, para un proceso electoral, mientras que nuestro país, con crisis serias, verdaderas, y que por cierto yo no estaría tan convencido como lo están los funcionarios públicos de que habrá elecciones tranquilas y que habrá elecciones en todos los estados de la República. Yo tengo mis dudas, particularmente en estados como el de Guerrero, donde está creciendo la hipótesis y la tesis de no elecciones, y donde están organizando, pues digo, solamente que no, como lo hace el gobierno, que no lo quiere ver, pero les están desmantelando sus campañas, tirando los carteles, la publicidad,
están quemándole sus oficinas a los propios órganos electorales. Es una situación real, pero cuando menos ahora escuché en días pasados al presidente consejero ya, cuando menos, una expresión ahí medianamente de que pudiera complicarse la elección. Pero hoy sale ya en los diarios internacionales la preocupación de que no en todos los estados hay condiciones de llevar a cabo la elección electoral. De mi parte,